Muy buenas noches a cada uno de los amigos, hermanos que se está conectando un poquito tarde debido a problemas con la aplicación de Facebook, pero sean todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Si se está conectando en estos momentos, dele share en Facebook, dele compartir, pero también puede dar compartir a través del YouTube, porque también estamos en YouTube. Usted busca allí Iglesia Adventista de Espinar y puede compartir con muchas personas la programación de esta noche y todas las demás. Así que esperamos que la programación de hoy pueda llenar nuestros corazones, hinchar nuestros huesos y salir gozosos en el nombre del Señor Jesucristo. Quien te habla es tu amigo O'Neill, acompañado por grandes amigos, el pastor Luis Rodríguez y el pastor Ismael Segarra. Saludos, pastor, ¿cómo está? Nos sentimos muy felices todos los tiempos porque el Dios del cielo es tan bueno con nosotros y nos permite de una manera especial acercarnos a ese público que está a través de las cámaras para darle a enseñarle, ¿verdad?, que hay algo maravilloso que Dios quiere a través de su palabra escrita para que ellos y nosotros podamos recibirlo en nuestros corazones. Así mismito es, y queremos agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan en las diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia y en las diferentes programaciones. A veces tenemos alguno que otro problema, así que también le pedimos disculpas, pero también les agradecemos porque a pesar de la situación buscan la forma de cómo conectarse con nosotros. Así que si ustedes ven que por Facebook estamos teniendo algún tipo de problema, nos buscan a través de YouTube. Y en YouTube pues nos va a encontrar y allí va a poder escuchar nuestras programaciones. Y es tan fácil como escribir ¿qué cosa? Iglesia Adventista Espinar. Y yo estoy haciendo una campaña, pastor y pastor Segarra, de la importancia de lo que es un share o un compartir. Ya Yailin trajo aquí un testimonio hace varios viernes atrás de un joven en nuestra iglesia que está viniendo por un compartir. Ella le dio compartir en Facebook y este muchacho vio la programación y decidió venir y lleva ya tiempo acompañándonos aquí en nuestra iglesia. Amén. Así que bien importante que usted le dé compartir, y lo bueno es que ahora mismito la aplicación te da la oportunidad de tirarle compartir hasta en WhatsApp Messenger, y allí otras personas, pastor Segarra, pueden salir beneficiados de lo que estamos compartiendo aquí, que es de beneficio de ellos y también para nosotros. Claro, porque hay un enlace directo que ya se está tirando y que van a llegar otros, que si usted no puede entrar por un lugar a donde está acostumbrado a entrar a ver el programa, usted puede entrar diferido a otro enlace. Así mismito, y a los hermanos de iglesia, Freddyson siempre en el WhatsApp de la iglesia le tira la programación, de ahí usted puede compartirla con otros amigos y otros hermanos también. Así que le agradecemos por su paciencia y el que esté con nosotros. Pastor, ¿qué tal si comenzamos con una oración? Muy bien, les invito a orar. Nuestro amante Padre, en esta noche agradecemos que a través de estos medios de comunicación y aquí presencial en tu casa podamos una vez más estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mediante tu Espíritu recibirla, Señor, y sobre todo asimilar en nuestras vidas el mensaje para esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 A los amigos que nos están acompañando por primera vez, estamos estudiando la historia de la redención de este mundo. Y estamos usando como guía el libro La Historia de la Redención, y ahora mismo estamos estudiando Números, capítulo número 20, donde vamos a estar meditando en el pecado de Moisés. Hemos estado estudiando varios... Ese es el capítulo 21, el capítulo 20 es los espías. El 22 nos tocaría, 21 y 22, el 22 sería la muerte de Moisés. Estos capítulos son muy interesantes y vienen como secuela de lo que es cuando el pueblo sale de Egipto, el cuidado que Dios tuvo de ellos, el castigo que Dios le dio al pueblo por no tener fe, de que estuvieran vagando en el desierto por 40 años, pero ahora resulta que el pueblo está a punto de entrar. Dice la palabra de Dios que ya la generación que salió de Egipto, la gran mayoría había muerto. Solo quedaban los que eran niños y una nueva cepa que había nacido en el desierto. Entonces, muchos de ellos comenzaron a
a quejarse como sus padres del cuidado y la protección divina. ¿Y qué fue lo que sucedió, pastor? Y entre muchas de las cosas de las cuales siempre se quejaban, ¿verdad? Como pudiéramos decir, el asunto principal del capítulo 20 de Números 21 es que tenían sed. Se quejaban una vez más, como sus antepasados, de que estando en ese lugar le faltaba la protección de Dios, y preferiblemente, y se quejaban, ¿por qué Dios nos trajo aquí otra vez? Vamos a morir de sed. Y Dios le había dado unas instrucciones a Moisés, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Sí. Que en eso consistió lo que llamamos el pecado o la falta de Moisés. Y una de las cosas muy importantes que enfrenta este capítulo es que Dios siempre ha querido estar con su pueblo y siempre le dio pruebas especiales al pueblo. ¿Por qué pruebas? Para ver cuán grande era la fe que ellos tenían en Dios. Y una de las cosas en este momento que está pasando en el capítulo 21 es probando al pueblo en ese aspecto, cuando todo está bien, todo el mundo es feliz. Cuando hay agua, cuando hay luz, cuando tienen comida, todo el mundo está bien. Pero de momento le falta algo, siempre busca la manera, el pueblo de Israel busca la manera de echarle no solamente la culpa, especialmente a Moisés y a Aarón, sino que se le echaban a Dios especialmente. Es bien interesante porque hay una frase común en todo esto, y es que el pueblo no recordó cuán grande era el poder de Dios. Y tal vez esa frase es muy común hoy día. A veces nosotros no recordamos cuán grande el poder de Dios en medio de las vicisitudes, pruebas, tentaciones, enfermedad, escasez, etcétera. Y como seres humanos a veces es entendible que esto suceda, pero Pablo nos dice a nosotros que nosotros los cristianos no vemos por vista, sino por fe. Cuando el cristiano ve por vista, tiene un problema muy grande. Y olvidamos, como dices, rápidamente las cosas que Dios ha hecho por nosotros. David fue un gran ejemplo de no olvidar en sus tiempos de angustia, en sus tiempos de persecución, de dificultad, no olvidar lo que en el pasado Dios había hecho por él. Y en muchas ocasiones decía, tal y como me socorriste, tal y como me escuchaste, como me respondiste en el pasado, te ruego que hoy escuches mi oración. El pueblo de Israel era como que, pastor, muy fácil para olvidar rápidamente las grandes cosas, como dice O'Neill, que Dios ya había hecho por ellos. Y ahora en esta nueva dificultad, dice Números capítulo 20, que se juntaron todos ellos en contra de Moisés y Aarón para volverse a quejar. Pero pastor, lo interesante es, yo estoy con pastor y pastor, pero pastor, entre pastores. Está bien. Lo interesante en esto es que ya en el pasado, en este mismo lugar, ya había ocurrido un milagro. Claro, Dios le había dado agua. Y esa piedra brotó agua y tenía agua en abundancia, y todos los días iban y saciaban su sed. Pero lo más importante es cuando se termina, para que se va. ¿Qué pasa? Ahora, tenemos que recordar que es una cepa nueva, que quizás aquella gente se olvidaron de contarle la historia y de verle todas las demás. Dios había permitido que aquella primera cepa muriera en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Ahora iban a entrar los de 10 años en adelante, iban a poder entrar. Y esta cepa que empieza a crecer, empiezan a ver cosas y a hacer lo mismo que sus antepasados. Es que la historia siempre se repite. Se repite. Y Moisés, con la misma, como se dice en el campo, con la misma cantaleta todos los días. O sea, quejándose delante de Moisés, haciéndole la vida imposible. Imagínate que tú en tu trabajo todos los días te estén dándote duro. No, esto no sirve así, eso no es así. No, tú lo haces mal, y tú haciéndolo bien. Y dándole bendiciones a esa compañía. ¿Qué tú Pastor crees? Segarra mencionó algo bien importante, y yo quisiera hacerles la pregunta. Dice que 40 años antes esto ya había sucedido. Sí. Obviamente está hablando de los antepasados, claro, de esa generación que estaba allí. Pero la historia se estuvo contando. Y es a lo que iba. ¿Será que 40 años, a menos que la historia no se haya contado, y yo estoy seguro que sí se contó, ¿verdad? De generación en generación? Deuteronomio
el capítulo 6, creo que es donde Jehová da las instrucciones que estas cosas las contarás a vuestros hijos, a los hijos de tus hijos, Y no las de generación contaba. en generación. O sea, ya, aunque había sucedido 40 años atrás, era algo que ellos deberían conocer, ¿verdad? Y la escritora del libro que estudiamos, la historia de la redención, dice, y nuevamente volvieron a olvidar. ¿verdad? O sea, si te Mira. dice y nuevamente volvieron a olvidar, Volvieron te da a a olvidar. entender de que la historia se contó. Y no recordaron, dice la autora. Pero no es que quiera defender al pueblo, pero nos sucede a nosotros también. Claro. O sea, Una a actitud veces humana. nos entremetemos tanto en el problema, en la situación, que nos olvidamos que el milagro puede estar a la vuelta de la esquina o que ahí está la presencia de Dios. Una cosa que tenemos que hacernos nosotros también, una pregunta. ¿Será que nos olvidamos o que en realidad no quieren ir por donde va, camina Dios? Porque puedan también hacer de la misma manera. Quizás ellos se acordaban lo que había pasado, pero querían cambiar la forma de que Dios hablaba. Y que lo que ellos no veían era que Dios el ángel de Dios los había guiado durante todo el tiempo. Pero aquí suceden dos cosas muy interesantes. Y es que cuando Moisés llega delante de la piedra, el Señor le da una instrucción y es que le hable a la piedra. Pero Moisés se cansó, como diríamos en buen boricua, se hartó. Porque no decimos hartó. Sí. Aquí en el campo decimos como coto, se hartó Moisés. hartó. Sin H, se hartó. Se hartó. Y a los amigos que nos ven en otros países, pues es una expresión muy boricua. Estaba expresión nuestra. cansado. Ya de estaba esto. cansado, estaba hastiado de la situación, que entonces perdió el control, perdió el dominio propio, perdió la tolerancia, perdió lo que es el fruto del Espíritu y no toleró las críticas más, y en vez de hablarle a la piedra la golpeó. O sea, una de las cosas que él hizo fue reprendió al pueblo y le dijo: pueblo rebelde, aquí ya estamos, vamos a sacar agua de la roca. Pero fíjate, la Escritura nos dice algo muy interesante, que el pecado principal estuvo en que no toleró las quejas del pueblo. Sí. Dice aquí, se cansó de las constantes Crítica. peleas. ¿Será acaso que a veces los líderes de iglesias nos cansamos de las quejas de los hermanos, de las críticas de los hermanos, de las cosas de los hermanos? ¿Y no será acaso un mensaje hacia aquellas personas que son directores de ministerios, directores de clubes, directores de jóvenes, pastores, ancianos de iglesia? ¿No será una lección? Y es lo que era Moisés, ¿verdad? El Se líder principal repite la historia. del pueblo. Algo que nos debemos preguntar, ¿verdad? Moisés no estaba molesto con Jehová. No estaba molesto con Dios, como decimos, estaba molesto con el pueblo, pero su reacción ofendió a Jehová, ¿verdad? En eso consiste el pecado y es una gran reprensión, como dice Jonil, para nosotros, Claro. porque en cuántas ocasiones, ¿verdad? Líderes de iglesia, incluyendo nosotros los pastores, nos hemos frustrado o nos hemos Y nos enojado. paramos en el púlpito y pegamos a lanzarle a la iglesia. En una junta, ¿cuántas veces uno pierde el control y en vez de hablar con palabras de cariño, dice cosas que no debe? Hay algo que yo aprendí con el pastor González, que fue mi maestro en práctica, y es que él decía: cuando los ánimos se caldeen en una junta, ora y cancela la junta, cierra la junta y no continúes más, porque allí no está la presencia de Dios. Y en varias ocasiones lo hice. O sea, oraba y cancelaba la junta y los hermanos: ay, pastor, pero ¿por qué no continúa? No hay ambiente para esto. Y eso fue lo que sucedió aquí. No había ambiente, pero el que tenía que dar el testimonio del amor de Dios era ¿quién? Moisés. Era Moisés, que era el líder. Era el líder. Dios esperaba no lo mismo que hacían el pueblo. Dios esperaba de Moisés una cosa súper diferente, porque era el que Dios había utilizado, había hablado con él, lo había llevado, le había dado la tabla de los mandamientos de Dios, le había hecho todo. O sea, Moisés no era cualquiera y el ángel de Jehová estaba con él. Dios esperaba mucho más de Moisés que del pueblo. Es que era un nuevo pueblo, el Señor quería enseñar nuevas lecciones y pues cosas suceden.
pero cuando nos encomendamos a Dios se supone que estas cosas no sucedan. Pero el segundo error que comete Moisés no fue solamente el perder el control, el no tolerar, el no tener dominio propio, etcétera, sino que él se adjudicó todo lo que había sucedido a él y se había olvidado de que fue Dios el que lo hizo, el que lo había y hecho. lo que había hecho en el pasado. Y es triste porque a veces, es otro mensaje también a los líderes de iglesia, a veces nos vanagloriamos por el éxito de una programación o por el éxito de un sermón. En estos días yo le decía al pastor González, qué difícil es trabajar con el orgullo cuando tú predicas y todo el mundo te está diciendo qué bueno estuvo el sermón. Y no es que uno sea egocentrista además, pero cuando la gente te alaba mucho, llega un momento en que el corazón se decía, lávate pollo que mañana te guisan. Exacto. Y trabajar con eso el predicador es algo difícil. Sí. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando. Pablo hablaba acerca de la autosuficiencia, Claro. en aquel pasaje donde el Señor le dice, bástate de mi gracia. Parece que él ¿verdad? tenía el mismo problema. Porque él tenía el mismo problema, todo el mundo se acercaba a donde él, hubo momentos que hasta cuando pasaba la gente paraba a los enfermos a la orilla del camino para que su mera sombra sanara a la gente, así que él sabía las grandes cosas, pero fíjese bien las grandes cosas que Dios hacía a través de él, ¿verdad? No las que él hacía, y a veces el problema es cuando pensamos, yo me imagino a Moisés golpeando aquellas rocas diciendo, ustedes quieren agua, cojan agua, Sí. ¿verdad? O tomen agua, ¿verdad? Porque esa es la expresión. No le da una vez, le da 2 veces. Cuando lo debió haber hecho tal y como Dios se lo instruyó, Háblale. hablarle. Le Sí. enviamos un saludo a nuestro querido amigo el pastor Jaime González, que está aquí conectado. Así Saludos, que pastor. esperamos algún día verlo por aquí. Vamos Sería a tenerlo bueno, que una invitar buena- para sí, que comparte aquí con claro nosotros. que sí. Amén. Una de las cosas que podemos aprender aquí, además, que esa roca simbolizaba a Cristo y el agua que brotaba de la roca es Cristo, es el agua de vida, ¿verdad? Así que Cristo tenía que morir una vez y ya. Pero ahí estaba dándole 2 veces, o sea que en realidad iba a tener que morir 2 veces. Le estaba reprimiendo en esa, que yo pienso de esta manera, como que Cristo tiene que morir 2 veces por este pueblo. Pero es bien interesante porque siempre le echamos la culpa a Moisés en este capítulo, siempre mencionamos que el problema fue de Moisés, pero el problema no fue de Moisés solamente, sino también de su hermano Aarón, que era el sacerdote. No solamente Moisés perdió el control como líder, como cabeza del pueblo, sino que el sacerdote, que tal vez tenía que, poner un equilibrio allí, de tratar de consolar a Moisés como líder, sino que él también perdió el control y el castigo también fue sobre Aarón. Y el castigo fue sumamente severo. Tanto a Aarón como a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida. Tenemos que comprender que tanto Moisés como el pueblo eran iguales. Y la salvación era para ellos igual. Tanto para Moisés o para Aarón y para el pueblo, Dios estaba obrando para todos por igual. Y de esa manera ellos tenían que comprender, ¿verdad? Que Aarón podía decir, Moisés, no le des. Acuérdate que Dios te dijo que solamente le hablara. Eso lo había podido decir, pararlo. Porque el que hablaba por Moisés y el que hacía las cosas era Aarón. O sea que la mano derecha de Moisés era Aarón. Por lo tanto, llevaban un ministerio compartido que Dios le había dado a cada uno de ellos para afrontar y llevar a un pueblo a la Canaán, ¿verdad? Prometida, a la tierra prometida. Es igual que hoy día, nosotros como seres humanos que venimos aprendiendo y que somos también linaje de nuestro Señor Jesucristo, pues también aspiramos a entrar a la Canaán, pero no terrenal, sino a la Canaán celestial. Pero a Moisés entonces se le prohíbe entrar a la tierra prometida, a Aarón también, pero antes de que esto sucediera, antes de que entraran nuevamente a aquella tierra, nos dice la palabra de Dios que entonces Moisés se sentó a escribir, porque antes todo era hablado, se contaba, por eso es que dice y repetirás, o sea, todo era hablado. Ahora Moisés, sabiendo de que la gente es pronta para olvidar, comienza a escribir
todas las cosas que habían sucedido para que el pueblo se acordara de lo que Dios había hecho y cuáles eran los requerimientos o la ley de Dios para cada uno de ellos. Y luego que escribe todo eso, se lo entrega al pueblo para que caminen con eso y se lo lean a sus hijos y a todo el mundo en todo momento. Y me llama la atención porque Moisés se retira a la montaña, pero nadie del pueblo se retira con él, y es allá en la montaña que él muere. Pero primero murió Aarón. ¿Sí? Y Moisés ve cuando Aarón muere. Mi mano derecha acaba de morir. ¿Por qué Dios no le permitió? Y le explica al pueblo las razones. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos, nos queremos nosotros mismos y no consideramos que Dios iba a hacer el trabajo. Se había olvidado también ellos de que el ángel de Dios era el que hacía el trabajo. Y ahora tienen que enterrar allá. Y dice que lo hicieron como donde nadie lo viera. Donde nadie lo ¿Por vio. qué razón, Pastor O'Neill? Me llama la atención mucho esto porque es un problema que hoy día enfrentamos mucho. La situación por la cual Moisés no se le enseñó al pueblo dónde murió es para evitar la idolatría. Muy bien, exactamente. Y Por dentro de esa las razón. enseñanzas de Moisés atacó mucho lo que fue la idolatría. Y muchos hermanos dirán, pero es que yo no adoro imágenes, yo no adoro ciertas cosas. Hoy día la idolatría ha tomado otra forma. Hoy día la idolatría ha tomado otros nombres. Ya no es la estatua de fulano de tal, ya no es un becerro de oro, ya no es... O sea, la idolatría ha tomado otro rumbo y es lo que, Pastor Rodríguez, a mí me preocupa mucho. Porque lamentablemente podemos estar en una iglesia sin imágenes, pero estar en idolatría. Claro, claro. Porque la Así es. idolatría está funcionando hoy día psicológicamente. O sea, hoy ha cambiado mucho. Antes teníamos un teléfono, si es que lo había en el campo, había que hacer una carta a la novia, si era que podías hacerla, y era de esa manera. Pero llega la tecnología y cambia todo esto, ¿verdad? Ya tú puedes hablar ahí con una persona estando en la otra parte del hemisferio y usted puede hablar con ella y verla. Ahora, de esa manera estamos viendo que Moisés y tanto Aarón eran líderes grandes dentro de la obra de Dios. Y si ellos, como dijo el pastor ahorita, explicó de que pudieran ver que ellos podían hacer como hacía Pablo, que hasta venían y lo adoraban, y algunos se arrodillaban delante de Pedro y de Pablo buscando sanidad, y podían hacer una imagen verdadera de que él era el que tenía el control y él era el que hacía los milagros. ¿Ve? Y eso es lo que no quería Moisés. Tanto hicieron con Moisés como hicieron con Aarón, para no permitirle que la gente lo tuviesen como una imagen, ¿verdad? Como ellos eran los héroes de todo, cuando era Dios el héroe de todas las cosas. Mencionar el nombre de Moisés, en especial en la comunidad de Israel, aún en tiempos modernos, después de esto, era mencionar el nombre de alguien grande. Si hubiésemos sabido dónde estaba el lugar donde murió, estoy seguro que se hubiese hecho allí un altar más adelante, Sí, un lugar sí, de señor. peregrinaje, y hoy Claro, día donde vemos la estatua de claro. Martín Lutero y los otros lugares donde hay flores colocadas a sus pies en conmemoración. Pero hay algo importante que, aunque tenemos que analizarlo bien, lo encontramos en este capítulo, O'Neill, y es las nuevas generaciones, porque esta nueva generación, 40 años después de aquel primer milagro del agua, yo estoy seguro que Moisés debería haber aprendido una lección de cómo dirigir a una generación distinta a la de aquellos que eran de hace 40 años atrás. Y si vamos al tema de la idolatría, las cosas van cambiando, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad?, los que han venido al templo de la iglesia de Espinar y pueden ver aquí quizás no puedes encontrar ningún elemento que pudiéramos llamar idolatría. Quizás alguien mira esa cruz grande, ven los ángeles que están allí, ¿verdad?, en representación de mensajes angelicales que tiene el libro de Apocalipsis o lo que fuera. Pero hoy día también, de manera moderna, también pudiéramos asumir una actitud de idolatría, como por ejemplo la mesa de la Santa Cena, ¿verdad?, que tiene un propósito
sublime a la hora de poner los emblemas y de tener lo que es la cena del Señor. Y una vez ¿verdad? Se utiliza en el momento que es dedicada para celebrar esa ceremonia, O'Neill tiene, si pudiéramos decir así, un carácter sagrado en el momento de la ceremonia, pero tampoco podemos mirarla en el que no puedo poner aquí no ni el puedo, micrófono, si pongo el micrófono ahí, porque es algo ya santo. pequé, o si alguien la movió por una actividad que vamos a realizar y necesitamos espacio en la plataforma y la ponemos allí en una esquina, ya va a caer fuego del cielo y ya pecamos. Y entonces, de alguna manera, ¿verdad? La idolatría la podemos modernizar a no simplemente a una tener mesa. una imagen y arrodillarnos frente a ella. A veces la idolatría puede ser nuestra propia casa. Sí. A veces la idolatría puede ser nuestro propio carro. A veces la idolatría puede ser nuestra familia. A veces la idolatría puede ser nuestra pareja. Cuando tú naciste, ¿no te pusieron aquí unas cuentitas de achabache, mijo? No, A mí sí. a mí no. Nuestro gato, nuestro perro. Nuestras ¿Te acuerdas de eso? Una cuentita de nuestras achabache. mascotas. Para que me cuidara, me protegiera. Estamos en una sociedad Qué mal de ojo. en Estados Unidos y Puerto Rico. Estamos en una sociedad donde es pet, el nuevo nombre, pet friendly. Pet friendly. Entonces al perro y al gato se le trata mejor que a los demás miembros de la familia. Humanos. Yo conozco gente que no le da un plato de comida a una persona, pero tiene falta de comida para un perro. ¿Entiendes? Y no es verdad, y no es que esté minimizando el amor que tenemos por esas criaturitas, porque Sí, yo tengo claro, ya, 3 ¿no? amores de esos en mi casa, pero tenemos que ver, como dice O'Neill, que nosotros estamos dándole un lugar tan elevado por encima ¿A qué de lo que cosa? debe ser nuestro servicio ¿A a qué Dios. cosas yo le doy la prioridad, especialmente en mi vida? Si yo quiero más una cosa que hablar con Dios, si yo prefiero más estar viendo una película o estando aquí metido en el internet que venir a la iglesia, hay cosas tan sencillitas Los que a veces juegos de video lo podemos con hacer de nuestros eso. muchachos, ahora las series de Netflix o de otras aplicaciones, que no solamente niños, a veces los adultos están más entremetidos en eso que cualquier otra persona. A veces una buena lectura, en vez de transformarse Cote en una buena lectura, ¿en qué se transforma? En una maldición. obsesión, en algo que no Y debiera cualquier cosa que nos impide relacionarnos con Dios y rendir servicio a Dios, y lo ponemos en primer lugar antes de Dios, automáticamente se convierte Exacto. en un ídolo. Pero la historia es bien interesante porque Moisés muere, pero el enemigo de las almas, cuando vamos al libro de Judas. allá casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, vemos que el enemigo de las almas quiere Reconocer. Dice posesionarse, es la palabra, del cuerpo de cuerpo de Moisés, Moisés. de los restos de Moisés, y dice que entonces baja Miguel y reprende a Satanás y le dice: el Señor te reprenda. Y el libro de Judas nos dice que entonces ese ángel Miguel, el arcángel Miguel, resucita ¿a quién? A Moisés. Resucita a Moisés y se lo lleva al cielo. Y una de las personas que está allí en la transfiguración dándole Moisés. fortaleza a Jesucristo es ¿quién? Moisés, es Moisés. Es Moisés. O sea, él no entró a la tierra prometida, pero sí fue a un lugar mucho más especial que la tierra prometida. Sí. Allí Así nosotros es. podemos ver dos elementos muy únicos Ahí de está lo que la gracia de Dios. presentando el pastor O'Neill aquí. El caso de la transfiguración, donde se presenta Moisés y Elías, y que ambos tienen un significado o un simbolismo muy único. Moisés representaba a los muertos en Cristo resucitados, y Elías los que fueron al cielo sin ver muerte. Y en ese sentido nosotros estamos viendo que en realidad Moisés, aunque no lo estamos leyendo aquí, allá en Deuteronomio, en la última parte, cuando él muere, vemos ahí a un Moisés que va al monte. Dios lo dice: ven, sube al monte, ven acá, que te voy a mostrar algo, ven acá, quiero hablar contigo. Pero me imagino esa reacción de Moisés cuando empezó a presentarle todas las tierras, desde Dan a todas las tierras que había, las tribus, y empezó a presentarla. Mira qué bonita. Y Moisés vio esa tierra, la admiró, y allí en ese capítulo dice bien claro que le dice Dios a Moisés: la has visto, pero no entrarás a ella.
Pastor, hemos dado muchas aplicaciones a esta hermosa historia, pero ¿qué llamado final podemos darle a los hermanos presentes y a los amigos que nos están viendo? Siempre, como dije al principio, es relevante lo que leemos de las historias del pasado para con nosotros. Y esta historia, este capítulo, no solamente le habla al pueblo, lo que es a la iglesia, sino que también le habló a los dirigentes, ¿verdad? Que somos nosotros, o ustedes que nos están viendo también a través de estos medios, quizás en sus congregaciones, que son dirigentes, de que lo que debemos hacer siempre es seguir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No olvidar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, en esa famosa cita emblemática de nuestra iglesia que dice que no debemos temer al futuro a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido y nos ha dirigido en el pasado. Y esto yo creo que va para todas las generaciones, para todo el pueblo, pero algo que debemos aprender también, O'Neill, como líderes de iglesia en esta nueva generación, es que la generación nuestra no es la misma generación de hace 40 años atrás. No es la misma generación de Moisés cuando está enfrentando en Números 20 a este pueblo que se está quejando de sed. Hay nuevos retos y no nacieron en el desierto y tenían muchas costumbres y todo, pero definitivamente era una generación diferente. Nosotros también hemos de aplicar, y veo, si nos dedicamos a leer el capítulo, en resumen, la importancia de, a pesar del tiempo transcurrido, no olvidar obedecer los mandamientos de Dios. Me llama mucho la atención usted que habla de nueva generación. Es bien interesante porque en la historia también podemos ver cómo hay aplicación de cómo trabajar con nuevas generaciones. Porque en el pasado se contaba en forma vocal lo que sucedía, pero a la nueva generación, ¿qué es lo que hace Moisés? Lo escribió. O sea, hay un nuevo método para trabajar con la nueva generación. Y el que tenga oídos para oír, que entienda. Yo aquí no estoy hablando nada en específico. Nada específico, ni estoy atacando nada. Pero cierto es que, como aprendimos en esta historia y en muchas más de lo cual la autora nos habla, es precisamente eso, de que tenemos que a veces utilizar nuevos métodos. Antes era, como dices tú, el Señor dijo, estas palabras las repetirás. Pero Moisés entendió que además de repetirlas, había que escribirlas. Había que añadir algo más. Había que añadir algo más. Lo importante, como dice la lectura, es que al final el pueblo debería entender que no importa cuál fuera la circunstancia, debía honrar los estatutos y los mandamientos de Jehová en todas las generaciones. A los amigos que nos están viendo, gracias por acompañarnos, gracias por el ratito que han estado aquí con nosotros. Queremos invitarles a cada una de nuestras programaciones. Mañana miércoles de 7 a 7:30 tenemos Noche de Intercesión. No se transmite debido a que es algo close, algo mucho más personal. Y además, si lo retransmitiéramos, es un tiempo que se tiene en pausa porque estamos orando. Así que para evitar eso, aquí en Puerto Rico le decimos esos baches, esas pausas largas, pues no la transmitimos, pero aquellos que son de cerca le invitamos a que vengan de 7 a 7:30 a nuestra noche de intercesión. Los viernes nuestra sociedad de jóvenes, así que esperamos que ustedes se puedan dar cita y apoyar a nuestros muchachos. Los viernes en la noche, aunque no es una programación per se de la iglesia, pero es de un ministerio de miembros de iglesia, Dios salva a mis hijos, que estamos teniendo a cerquita de las 9:15 de la noche. Vamos a tener una noche de intercesión este viernes. Esperamos que ustedes puedan estar aquí con nosotros. El sábado, escuela sabática y culto divino, 9:30 de la mañana. Antes de la escuela sabática se tiene otro momento de intercesión en vez de una mañana de intercesión. Así que les invitamos a cada uno de ustedes. El sábado en la tarde no vamos a tener tardecita con Jesús. Debido a algunas situaciones que se están enfrentando, no vamos a poderla tener, pero el próximo sábado continuamos con la tardecita con Jesús. A los miembros de Junta de Iglesia queremos anunciarle, aprovechar el momento, ¿verdad, pastor? Que la Junta de este sábado se está posponiendo para el próximo jueves 24 a las 7 de la noche.
Así Jueves es. 24 a las 7 de la noche. Así que a los hermanos de Junta, por favor, anótelo por allí para que separe la fecha. A los amigos que se conectaron, gracias por acompañarnos. Vemos muchas peticiones de oración. Están pidiendo por salud, están pidiendo por familiares. Una hermana está pidiendo por una situación que se vivió o que se está viviendo en la República Dominicana, donde hubo una explosión y muchas personas han fallecido. Así que vamos a estar orando por todas estas peticiones. Ya Fredison en la libreta tiene anotado todo. Así que le pedimos al pastor Segarra que ore por todas las peticiones aquí presentadas y nos despida también. Querido Dios, usted nunca ha cambiado. Amén. Amén. Siempre ha sido el mismo con su pueblo. Desde el Génesis hasta el final del tiempo va a ser igual. Pero ayúdenos a nosotros a cambiar, a mirarlo como lo miraron los primeros padres nuestros, para hacer su voluntad, para escribir, oh Dios, y decir ese plan de redención que usted tiene para cada uno de sus hijos. Gracias en esta noche, porque comprendemos que hoy aquí nosotros estamos bien, pero hay muchas personas que están pasando grandes problemas, dificultades en su vida. Este problema en Santo Domingo, el problema en Hawái, cuánta gente ha muerto inocentemente. Señor, eso nos dice a nosotros que su venida está cerca. Amén. Pero queremos que por medio de su Santo Espíritu usted atienda el corazón de cada una de estas personas. Sí, Señor. Nosotros no podemos llegarnos hacia allá, pero podemos ponerlo en sus manos de amor y misericordia en esta noche, para que sean contestadas sus oraciones, Sí, sí. para que si hay alguna duda, algún problema, usted pueda solucionarlo como nunca antes en cada individuo o persona individual, niño o adulto. Por lo tanto, gracias en esta noche por estar en medio nuestro, permitirnos estar acá. Guíenos con su palabra, guíenos también a nuestros hogares y el día de mañana que podamos tener un bello despertar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes que Amén, finalicemos, se me olvidó anunciar una actividad y es que el lunes 21, pastor, el lunes 21 vamos a estar acompañando al pastor Eric Almodóvar. Freyson, si nos puede ayudar, vamos a estar en el residencial Aponte haciendo un impacto allí. Un impacto, él le llama impacto de liberación. Impacto de liberación. Así que le pedimos a los hermanos que se unan a nosotros. ¿A qué hora va a ser? Va a ser a las 7. A las 7 de la noche en Residencial Aponte de Aguadilla, que está aquí cerquita, al ladito de nosotros. Así que esperamos que los hermanos se puedan unir y podamos participar de este evento. Gracias por acompañarnos y nos vemos el viernes. Buenas noches.